Capítulo 86. ¿Por qué estás ahí? 1. Provincia de Anhui. Raon sacudió la cabeza. Eso está en alguna parte, quiero un mapa. Kale señaló al jefe eunuco Wei, que extendió con cuidado sobre la mesa el mapa que había cogido del eunuco que estaba a su lado. Pekín, Beijing, es donde está ahora el Palacio Imperial. El jefe eunuco Wei señaló Pekín en el mapa y luego la provincia de Anhui. La provincia de Anhui ha sido bendecida durante mucho tiempo con grandes llanuras y tierras fértiles, por lo que la agricultura se ha desarrollado allí. Hay muchos grandes terratenientes y es un lugar rico en comparación con el resto del país. ¡Wow! Raon preguntó con entusiasmo. Entonces la familia Namgam también es rica. La pregunta era tan inocente que el jefe eunuco Wei no pudo evitar pensar que aquella misteriosa criatura era mona, ya fuera por las patas delanteras entrelazadas, las mejillas regordetas o la barriga prominente que no dejaba de llamarle la atención. Sí, es la más rica de las 5 grandes familias. Oh, humano, él dice que la familia Namgang es rica. Kale asintió con la cabeza con una expresión preocupada al ver la mirada de Raon. No estás tratando de robar a la familia Namgang, ¿verdad? Apartó la mirada de Raon. Debía tener cuidado al tratar con las grandes familias del Murim, ya que podían poner en peligro su vida. De todos modos, la ropa te queda muy bien. El jefe eunuco Wei habló con cautela, su deseo de hacer amistad con él parecía un poco. Todos están muy frescos. Fue cuando... Ja 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 ja. La buliciosa risa de alguien se oía desde la ventana abierta. Como era de esperar, Choi-an, tus habilidades de aturdimiento son excelentes. Ja ja ja, vamos. La mirada de Kale se desvió hacia la ventana. La pequeña sala anexa a la casa de invitados. Allí, Tunka corría hacia Choi-an con ambos puños cerrados. El que gritó vamos fue Tunka, pero como siempre, el que atacó fue Tunka. ¡Boom! Fue Tunka quien recibió el golpe y cayó al suelo. Comillas. Ese también es un tipo muy confiable. Respondió Kale tajantemente a las palabras del jefe eunuco Wei. No lo creo. Parece que incluso el líder del Bosque Verde, Nokrim, se inclinaría ante él. Nota: el Bosque Verde, también conocido como Nokrim, es una unión de 72 grupos de bandidos que vive en los bosques. Pertenecen a las facciones malvadas. El jefe eunuco Wei no pudo replicar. Humano, ¿qué es el Bosque Verde? Bandidos. Explicó además de la pregunta de Raon. Hay bandidos normales, pero el Bosque Verde es un grupo de bandidos que han formado una organización. Normalmente pertenecen a una secta, ¿verdad, jefe eunuco Wei? Sí, así es. Hay 72 facciones en el Bosques Verdes. Justo entonces se oyó el sonido de una taza de té que se llenaba con un té ligeramente rojizo. La mirada de Kale se desvió hacia Ron, que sostenía la tetera. Joven maestro, pareces saber mucho. Kale se sobresaltó. No, bueno, es que... Estoy intrigado por cómo sabes tanto. Rápidamente evitó la mirada de Ron. En su lugar, jugueteó torpemente con sus largas mangas. Nunca me había puesto algo así. Era cierto. Kale ya tenía una complexión pequeña como Kim Rok-su cuando tenía 20 años, así que le resultaba extraño llevar ropa con amplias mangas. Sin embargo, te ves bastante bien. El jefe eunuco Wei miró a Ron. He oído que lo elegiste tú, y tienes buen ojo. Una sonrisa se dibujó en la comisura de los labios de Ron, y Kale tomó la palabra. Es cierto, Ron siempre prepara mi ropa. Tiene un gusto excelente. Sí, realmente te queda bien el azul. Kale vestía en ese momento una prenda de seda azul índigo, no llevaba ningún bordado especial, pero su material por sí solo sugería que era considerablemente de la mejor calidad. Del mismo color que mis ojos. A Raon le gustó. Ya veo. El jefe eunuco Wei los miró con una sonrisa y luego habló. Entonces preparo un carruaje para que os lleve a la provincia de Anhui. No. Kale extendió su mano y tocó suavemente la cabeza calva de alguien. Llanuras centrales. ¿Conoces las coordenadas de la provincia de Anhui? Sí, las sé.
Kale asintió satisfecho ante la enérgica respuesta y luego se volvió hacia el jefe eunuco Gui. Por favor, otórguenos al rey del puño. Comillas. ¿Qué? Lo sé todo. La identidad de ese abuelo. Kale movió la barbilla hacia las llanuras centrales que sonrió satisfecho. El jefe eunuco Gui incluso hizo una reverencia. Comillas. El rey del puño no es alguien que pueda dar órdenes. Solo pregúntale si quiere ir. Sí, señor, ¿qué más necesitas? Por favor, entrega esto a la emperatriz viuda. El jefe eunuco Gui aceptó cortésmente la hoja con una nota de Kale. Y ven conmigo también. Disculpe. Bueno, no eres alguien de la oficina del este. El jefe eunuco Gui tragó con fuerza. Mi deber es estar al lado de la emperatriz viuda. Muy bien, puedes irte. Al escuchar estas palabras dichas tan bruscamente, el jefe eunuco bajó la cabeza. Sí, entregaré su nota a la emperatriz viuda. Bien. Kale observó al jefe eunuco Gui y notó que era perspicaz, rápido para resolver problemas y tenía un amplio conocimiento. Me vendría bien alguien así. De hecho, Kale había estado pensando en cómo, una vez que estuviera en las llanuras centrales, se pondría en contacto con el grupo de inteligencia y establecería una línea de comunicación. A través de las agencias abiertas o a través del clan Hao. Las agencias abiertas son una de las facciones más antiguas de la facción justa. También conocida como la banda pandilla de mendigos porque todos los agentes son mendigos. Y estaban por todas partes en las llanuras centrales. Y luego estaba el clan Hao, una organización de inteligencia comparables a ellos. Kale tenía la esperanza de llegar a un acuerdo con una de las dos organizaciones. Pensándolo de esa manera, es bueno tener a la familia imperial como aliada. Incluso si se trata de una agencia abierta o el clan Hao, probablemente revelarán cierta información cuando se enfrenten al nombre de la familia real. Si presionamos más, seguramente revelarán información fácilmente. ¿Qué van a hacer ellos si tienen alguna queja? Van a convertirse en la familia real. Kale pensó en utilizar el poder a su favor. Comillas. No lo compliquemos, hagámoslo fácil. Las palabras murmuradas de Kale provocaron un escalofrío en el jefe eunuco Gui. Bueno, entonces, os dejo con ello. Se dio la vuelta para marcharse. Oh, vale, adelante. De acuerdo. Por cierto, me iré esta tarde, así que prepárate. ¿Qué? ¿Esta tarde? El jefe eunuco Gui se sorprendió, pero inclinó la cabeza. Sí, señor, entendido. Y salió de la habitación con el eunuco que había traído consigo. En ese momento, Sui Kan, que había permanecido en silencio, tomó la palabra. Es un buen trabajador. Así es. Ron asintió. Pero Kale, por cierto, está realmente Yung-Su en Anhui. Sui Kan, apoyándose en el alféizar de la ventana, preguntó. Él, Choyan, Beacrox, Ron y Tunka iban vestidos de negro. Por supuesto, no parecían idénticos ya que cada uno llevaba una tela azul de diferente saturación atada a la cintura o a las mangas. Comillas. Bueno. La mirada de Kale se volvió hacia las llanuras centrales. Sosteniendo un terrón de azúcar en su mano, llanuras centrales lo masticó y dijo. Si es la información de la familia imperial, debe ser bastante precisa. Probablemente han recibido información de la Alianza Murin, pero estoy un poco preocupado. ¿Preocupado por qué? Preguntó Raon, agarrando igualmente un dulce con sus patas delanteras. Después de su derrota ante Choi Yung-Su, se dice que el Santo de la Espada tenía un gran deseo de venganza hacia él. Es decir, el Santo de la Espada, el jefe de familia anterior y el padre del actual jefe de la familia Namgam, tenía mucho rencor hacia Choi Yung-Su. Además, Choi Yung-Su era un demonio de la espada y tenía logros notables en el mundo Murim. Pero, ¿por qué es un enemigo público entonces? Llanuras Centrales movió la cabeza horizontalmente ante la pregunta de Kale. La razón que se dice es que el demonio de la espada atacó a los miembros de la Alianza Murim y robó un tesoro y huyó. Pero nadie cree eso. Seguramente hay otra razón. Eso es un hecho. No tiene sentido que Yung-Su ataque a la gente por un tesoro.
Kale asintió ante la sencilla convicción de Suican. Ron le observó atentamente, pero Kale no se dio cuenta y se volvió hacia las llanuras centrales. Entonces, ¿qué pasa con el culto de sangre, y por qué está a punto de ocurrir la gran guerra del bien y el mal? Esta parte tenía que ser escuchada. La situación en la que las tres facciones, la facción malvada, la facción justa y el culto demoníaco se enfrentaban, no era común. Oh, es cierto. Como si esta fuera la pregunta que había estado esperando, Llanuras Centrales metió el dulce en su boca, tragó y habló. Porque el culto de sangre creó a los Living Yangshi, y esos Yangshi parecen personas, y algunos de ellos. Llanuras Centrales. Raon miró sorprendido a Llanuras Centrales. Luego exclamó, te estás convirtiendo en piedra. Empezando por los pies, la parte inferior de su cuerpo se convirtió gradualmente en piedra. ¿Qué? Cuando incluso Kale se quedó mirando asombrado, Llanuras Centrales habló con urgencia. El dios del equilibrio debe haberse dado cuenta, pero escuchen. Se estaba convirtiendo en piedra cada vez más rápido. Hay un Living Yangshi en cada una de las tres facciones. Había Living Yangshi plantadas por el culto de sangre en la facción justa, malvada y el culto demoníaco. Parecen personas pero en realidad son solo marionetas del culto de sangre. Los Living Yangshi del culto de sangre creen que todavía están vivos. Así que no pueden comprender que están siendo manipulados por el culto de sangre. Llanuras Centrales se había convertido en piedra de la cintura para abajo. A un ritmo rápido, la parte superior de su cuerpo ahora también se estaba convirtiendo en piedra sólida. La situación era urgente. El tiempo se agotaba. Kale preguntó a las Llanuras Centrales que estaba a punto de dar más explicaciones. ¿Dónde están? ¿Qué? Empieza por decirme dónde están. Lo demás podía esperar, o incluso no necesitaba saberlo. En ese momento, el cuerpo de las Llanuras Centrales instantáneamente se convirtió en piedra desde el cuello hacia abajo. Kale se apresuró a agarrar los hombros de las Llanuras Centrales. Alianza Murim. Después de pronunciar esas dos palabras, la voz de las Llanuras Centrales parecía incapaz de salir. Su boca se abrió de par en par. Kale imitó la forma. Gal. Alianza Murim, Yegal. Humano. Se ha convertido completamente en piedra. Cuando Llanuras Centrales se había convertido en piedra, Kale miró a su alrededor. Todos en el grupo estaban de pie y mirándolo. Se ha convertido en piedra. Al oír la voz de Raon, Kale soltó el hombro de Llanuras Centrales. Sentado en la silla, el niño monje parecía bastante angustiado. Kale frunció el ceño. Una pequeña bocanada de humo salió de Llanuras Centrales. La mirada de Kale se desvió hacia donde se había disipado el humo. Humano, se ha vuelto pequeño. Una pequeña estatua de un niño monje con una sonrisa tranquila y soleada yacía sobre una silla. Probablemente era la forma original de la estatua de las Llanuras Centrales que había desaparecido. Tenemos que llevar esto con nosotros. En cuanto Raon habló, Beacrox sacó un pañuelo del bolsillo, levantó la estatua y empezó a limpiarla. Tal vez él se encargaría de ello. Kale intercambió miradas con Raon y Suican. Suican habló primero. Entre las 5 grandes familias está la familia Yegal. Nota, la familia Yegal en coreano es también conocido como la familia Sus, que son descendientes de Sus Liang, un gran estratega durante el periodo de los 3 reinos de China. Ron tomó el relevo. Si ese es el caso, entonces podemos suponer que uno de los Yegal del mundo Murim se convirtió en un ser llamado Living Yangshi. Eso probablemente lo reduciría aún más, ¿verdad, Kale? Kale asintió a la pregunta de Suican. Tendría que ser alguien que pudiera proporcionar el catalizador para la Gran Guerra, así que al menos sería un puesto ejecutivo en la Alianza Murim. Reflexionó sobre sus pensamientos. Los Yegal son conocidos por su cerebro. Estoy seguro de que hará algo relacionado con eso en la alianza marcial, muy probablemente militar, operaciones o estrategia. Entonces deberíamos buscar un puesto ejecutivo en esa área. Kale se recostó en su asiento. Kale, Nim.
En ese momento Choyan y Tunka entraron por la puerta. El sacerdote Durst estaba actualmente vigilando a N-7 y dijo que estaba ocupado resolviendo algo mientras estaba al lado del cautivo inconsciente. Kale miró a Tunka que, a diferencia del bien peinado Choyan, parecía un mendigo a la intemperie incluso cuando vestía ropas caras. Parece que tenemos más trabajo que hacer en la provincia de Anhui. En la alianza Murilim, Choi Yun-su fue llamado un gran artista marcial. Y la información de que el demonio de la espada podría estar en la provincia de Anhui vino de la alianza Murim. Por lo tanto, si van a Anhui podrían ponerse en contacto con la alianza Murim. Kale miró la placa dorada. Comillas. Si lo hacemos bien, debería ser fácil. Su mirada se volvió hacia Raon. Conseguiste las coordenadas para el teletransporte. Las memoricé mientras estaba comiendo. Las llanuras centrales me enseñó cómo calcular las coordenadas mirando el mapa, respondió Raon. No había teletransporte en este mundo, pero Raon sabía cómo teletransportarse. Todavía puedo teletransportarme a pesar de que tengo algo menos de maná, porque traje muchos de los mejores cristales mágicos. Con ellos cualquier hechizo es posible, dijo. La comisura de los labios de Kale se movió hacia arriba. Kale había traído bastantes cosas esta vez. Los cristales mágicos eran una de ellas. Solo mirarla hizo que su estómago se llenara. Por cierto. Justo entonces Sui-kan se sentó en la silla frente a Kale con una mirada seria. Los ojos del grupo se centraron en su rostro serio pocas veces visto. Todavía tenemos que hacer un importante preparativo. Comillas. ¿Qué preparativo? Kale pensaba que estaban listos para partir en cuanto recibieran noticias del jefe eunuco Wei. Sui-kan se encogió de hombros. Parece que a la gente de este mundo le cuesta pronunciar nuestro nombre por la forma en que se pronuncia. La comisura de los labios de Sui-kan se crispó. En ese momento Kale vio que Choyan se apartaba de él. ¡Qué fastidio! Los ojos de Kale se volvieron fríos pero Sui-kan se mantuvo firme. Miró a Ron y Beacrox y habló. Puede que llegue un momento en que tengamos que presentarnos a los demás, así que sería conveniente tener un alias que encaje bien aquí. Justo entonces Raon se acercó sigilosamente a Kale. Humano. ¿Qué? No me gusta Gale. Comillas. Comillas. Kale se quedó sin habla. ¿Recuerdan el capítulo anterior cuando el emperador se confundió el nombre de Kale con Gale? Bueno, Gale es una mala pronunciación de Kale. La palabra Gael se pronuncia Gae-il, pero Gae-il tiene múltiples significados. Perro como en perros y cachorros. Alguien que se porta mal o mal comúnmente usado para insultar o maldecir a alguien. Alguien que cumple las órdenes de otro como un peón, un lacayo, un subordinado o un perro de alguien. Cuando se usa como prefijo. Jodido, un intensificador vulgar. Jodidamente genial, o eso es jodidamente enfermo. Salvaje, inútil o de calidad inferior. Capítulo 87. ¿Por qué estás ahí? 2. Ron hizo una expresión de perplejidad. Gale. Ron, que no estaba presente cuando Kale se enfrentó al emperador, aún no había escuchado el nombre. Raon voló hacia Ron. Abuelo Ron, el emperador se equivocó su nombre y lo llamó. Las palabras de Raon fueron cortadas. Líder del equipo, cambiemos su nombre. Kale cubrió bruscamente la boca de Raon con la palma de su mano e instó a Sui-kan. Kale, que notó las arrugas benévolas alrededor de los ojos de Ron, frunció el ceño ligeramente y luego frunció el ceño en el momento en que vio la expresión extrañamente emocionada de Sui-kan. A pesar de todo, Sui-kan cogió tranquilamente su taza de té. He estado pensando en un nombre, dijo, y conozco uno que encajaría en este mundo. Comillas. Oigámoslo. Kale hizo una mueca pero accedió a escuchar. Sui-kan sonaba ligeramente emocionado y sin la menor vacilación, habló. Bueno, por ahora dejemos a Ann como Choyan todavía. Beacrox miró a Choyan con ojos extraños pero Choyan asintió, ajeno a todo. Tunka es Du Kang, apellido Du, nombre Kang.
Oh. Kale pensó que estaba bien. Parecía apropiado porque parecía el nombre de un jefe bandido. Yo. Dukang, es un nombre fuerte, me gusta, ja 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 ja. A Tunka también le gustó. Justo cuando una sonrisa estaba a punto de asomar por la comisura de los labios de Kale, Suican miró a Ron y su hijo. El señor, Ron es Mohn. Apellido Mohn, nombre Ohn. Y el señor, Beacrox es Mohn Viro. Igualmente, apellido Mohn, nombre Viro. Y añadió. Lo más parecido posible a sus nombres originales. No está mal. Raon seguirá siendo Raon Miru. Genial, mi nombre es grandioso. Y yo seré Lee Su-hyuk. La mirada de Kale se desvió hacia Suican. Mientras miraba fijamente al hombre que se hacía llamar Lee Su-hyuk, pudo ver que la mirada de Lee Su-hyuk volvía a él. Kale, Kim. Al oír el apellido, Kale se preguntó si el líder del equipo lo llamaría Kim Rok-soo. De alguna manera, no le gustaba que lo llamaran Kim Rok-soo aquí. Kim Gale. Pero Kale frunció el ceño al oír las siguientes palabras. No me gusta, Gale, por alguna razón no me gusta. Raon replicó con fiereza. Sacudió la cabeza con incredulidad. Ja ja ja. Suican soltó una carcajada, y luego se volvió hacia Kale que no pudo evitar fruncir el ceño. Sí, Kim Gale es una broma. Eres Kale Enituse, ¿verdad? Lee Su-hyuk preguntó mientras miraba a Kale. Kimae, y L, ¿qué te parece? No hubo más explicaciones después de eso. Pero Kale parecía saber el significado detrás de esas letras. Kim Rok-soo, Kale Enituse. Kale se quedó pensando en silencio. Genial, Ae, y L es 1000 veces mejor que Gale. Ante la afirmación de Raon, Kale asintió sin compromiso. Da igual, de todas formas es un seudónimo que solo usaremos por aquí. En realidad, no importaba cómo le llamaran. Pero Suican parecía creer que significaba algo. Me parece que Ae, y L es un nombre que va bien con el equipo que trajiste. Kale recordó la capa que había traído consigo. Menor que capa del sol, rango, mítico, mayor que. Era una recompensa del mundo Saolen. Esta fue la capa de la primera persona de Saolen que se convirtió en un dios, ¿verdad? Kale no tenía intención de usarla todavía. Puede ser un problema si se usa incorrectamente. Debía tener cuidado al usarla. Además de esto, Kale había tomado prestados objetos de sus compañeros, incluyendo la recompensa de Eruhaven. Dependiendo de la situación, tenía la intención de usarlos. Cuando no se tiene la suficiente fuerza, solo se puede confiar en los equipos. Kale tragó su preocupación momentáneamente al pensar en eso. La Super Rock y el tacaño están callados. Entre los poderes antiguos, los que más hablaban eran los más callados ahora. No importaba cuántas veces les llame, no responden. Se preguntó si era porque su poder estaba sellado. Pero aún puedo usar el poder de la Super Rock. Kale tenía dudas pero no tenía tiempo para pensar en ello ahora. Porque tenía mucho trabajo que hacer. Raon, ¿has estudiado el mapa? Lo tengo memorizado. Después de darle una palmadita en la cabeza a Raon mientras hablaba con orgullo, Kale se llevó el mapa a los ojos. Él también había memorizado ya el mapa. Pero no solo eso. Joven maestro, guardamos estos libros. Guárdalos. Kale también registró los diversos libros apilados sobre la mesa en su cabeza. Es lo mismo. Los poderes antiguos que Kale Enituse había adquirido fueron sellados debido a su poder destructivo. Pero los poderes que Kim Rok-soo había adquirido estaban intactos. Desde el registro hasta grabación instantánea. Joven maestro, se moverá lo más silenciosamente posible, entonces. Kale asintió a la amable pregunta de Ron. Sí, bueno, estoy pensado en viajar a un bosque apartado. Este es un mundo sin magia, así que no deberían descubrirnos. Yo también seré invisible. Dijo Raon, luego hizo una mueca y agarró las largas mangas de Kale. Humano. ¿Qué? Ya lo sé. Con una extraña apariencia tímida, Raon sacó algo de su bolsillo subespacial y lo sostuvo. Era una tabla de madera.
En la tablilla estaba la imagen de un magnífico dragón oriental. Humano, llanuras centrales, dijo que así es como se ve un dragón aquí. Debería verme así. Sus mejillas regordetas parecían carecer de fuerza. Mientras tanto, Kale percibió la mirada de Raon, quien lo miraba sin reservas mientras miraba la tabla de madera. No hace falta. Serás invisible de todos modos. Ya sea un dragón oriental o un dragón de fantasía. Seguiría teniendo una barriga regordeta de todos modos. Solo haz lo que quieras hacer. Y justo después de decir eso. ¡Pum! Kale giró la cabeza al oír el fuerte ruido. Raon había golpeado la mesa con ambas patas delanteras fuertemente juntas. Sus alas batían continuamente como si estuviera emocionado. Tump, tump. Bien, humano, muy bien. Soy el gran Raon Miru. Soy maravilloso como soy. Tump, tump. No era maravilloso en absoluto. Kale quería refutar lo que dijo Raon, pero simplemente lo dejó pasar. Raon seguía haciéndose más fuerte cada día que pasaba. Como un dragón feroz. Cuanto más fuerte se volvería cuando fuera adulto. Con un solo golpe de cola de Raon, Kale podría cruzar el umbral del inframundo. Se apartó de Raon y se le puso la piel de gallina ante la maldita idea. Comillas. Comillas. Lee Su Hyuk, cuyos ojos se encontraron, dijo con una sonrisa. Nos vamos en cuanto estés listo, Kim Gongbya. Nota, joven maestro en el mundo Murin PFFT. Kale respondió con una risa aireada. Claro que sí, noble guerrero Lee. Asterisco asterisco asterisco. Había una montaña que le venía a la mente cuando pensaba en la provincia de Anhui. El monte Wang. Se dice que es tan hermosa como escarpada. Y ahora, en secreto, la gente se estaba reuniendo allí. Sin el conocimiento del público en general y sin el conocimiento de los artistas marciales ordinarios. Pero aquellos que lo saben estaban concentrando su atención en el monte Wang. Un bosque ubicado cerca de la montaña, donde solía haber una ruta comercial, ahora se ha convertido en un lugar de poca presencia humana debido a la aparición de una ruta más rápida. En una llanura ubicada a cierta distancia de esa ruta, se escuchó un fuerte sonido. ¡P-A-H! Una luz negra estalló, y un grupo de personas apareció allí. ¡UGH! El jefe eunuco Wei se aferró a su pecho. Se sintió un poco mareado. Es tu primera vez, debes estar mareado. La mano de alguien lo sostuvo suavemente. Un poco aturdido, el jefe eunuco Wei levantó la cabeza. Gracias, Choi Daeyeop. Nota, literalmente significa lo de arriba, noble guerrero, agradecido por el apoyo, el jefe eunuco Wei le saludó apropiadamente y miró a su alrededor. Oh, es sorprendente. En ese momento, escuchó un suspiro familiar a su lado. Como se dice, los dragones son dragones. Pueden ejercer un poder misterioso como este. Era el rey del puño Mokyun, y miró a Raon con asombro. Yo, Raon Miru, soy verdaderamente grande. Raon estiró su vientre regordete y batió las alas. Mokyun lo observó y sonrió débilmente. Justo entonces, Raon abrió la boca con cara de preocupación. Abuelo, ¿está bien tu nieta? Al lado del rey del puño, su bisnieta, Mok'Hee, permanecía rígida por el nerviosismo. Esta era la condición para que el rey del puño se uniera al grupo de Kale. Pensar que esta clase de poder existe. Mok'Hee estaba más que sorprendida, estaba horrorizada por el estado actual de las cosas, habiendo sido transportada desde el anexo del Palacio Flor de Luna hasta el bosque cercano al monte Wang en un instante. Mokyun miró fijamente a su nieta. Tras perder a sus padres a una edad temprana, Mok'Hee creció en el palacio imperial con el rey del puño Mokyun. Él quería mostrarle el mundo, ya que ella no tenía muchos amigos debido a su enfoque exclusivo en las artes marciales. Pero para Mok'Hee, el palacio imperial era el mundo, y ella no podía abandonarlo fácilmente. Mokyun sentía que era culpa suya, así que utilizó esta misión como excusa para mostrarle el mundo y, si era posible, para que se diera cuenta de que hay muchos caminos. Y sería una experiencia ver a gente fuerte de su edad.
Empezando por el mensajero que respondía al seudónimo de Kim Ae, I.L., luego Choyan, Lee Suhyuk y Moa Hn Biro. Todos eran gente fuerte de su edad, y Mok Hee crecería viéndolos. En una situación segura, claro. Esa situación segura era la que Mokyun planeaba crear. Después de todo, él era lo suficientemente fuerte como para ser llamado un rey. Y estos hombres también son fuertes. Mokyun se volvió hacia Mok Hee. ¿Estás bien? Sí, abuelo. Mok Hee asintió con mejor aspecto. Pero seguía nerviosa. Mokyun no preguntó por la tensión y se dio la vuelta. Noble guerrero Wi. Allí, el jefe eunuco Wi y Kale estaban conversando. Sí, joven maestro Kim. Para evitar cometer errores incluso cuando no había gente presente, habían decidido llamarse correctamente por su título. Dijiste que había una pequeña aldea un poco más lejos de aquí. Sí, es un pueblo cerca del monte Hua. Es un lugar que recibe principalmente viajeros por lo que hay negocios relacionados. Como montaña famosa, había muchos turistas que venían a ver el monte Wang. Muchos taoístas y artistas marciales se quedaban varios años para entrenarse en las escarpadas montañas. Como resultado, había surgido un pequeño pueblo donde se reúne la gente, aunque es difícil llamarlo ciudad. Podemos ir allí y pasar una noche en una casa de huéspedes. Cuando Kale decidió el destino, el jefe eunuco Wi tomó la iniciativa. Era un antiguo miembro de la Oficina del Este, pero extrovertido y con conocimientos geográficos. Te mostraré los alrededores. De acuerdo, vayamos tan rápido como podamos. Ante las palabras de Kale, el jefe eunuco inclinó ligeramente la cabeza. De acuerdo, cuando lleguemos allí, hay un chico de nuestra oficina que podemos visitar, así que deberíamos poder conseguir algo de información. Dondequiera que hubiera una reunión de artistas marciales siempre había al menos un informante imperial escondido allí. Esto era algo que solo se había vuelto más pronunciado desde que el actual emperador ascendió al trono. Es bueno en su trabajo. Kale pensó y le guiñó un ojo a Raon. Está bien, humano. Un humo negro se elevó alrededor de Raon. Los tres miembros del grupo se concentraron en observar esa escena cuando el humo llegó hasta ellos. Signo de cierre de exclamación comillas sencillas. Mok Hee sintió el viento que soplaba alrededor de sus tobillos. No desperdicies tu energía, vamos despacio y cómodamente. Con esas palabras Kale palmeó el hombro del jefe eunuco Wi. El jefe eunuco Wi se sorprendió al ver sus tobillos y salió disparado hacia adelante mientras tragaba saliva. ¡Ju! Dejó escapar una exclamación. Su cuerpo salió disparado hacia adelante. Ni siquiera estaba usando Kingong, arte de la ligereza, pero su velocidad era diferente. Kale lo siguió y el resto del grupo lo siguió como si fuera algo familiar. Mokyun y su nieta, que se quedaron atrás, se detuvieron por un momento y luego los siguieron. SS. Mientras Kale avanzaba, escuchó la voz de Raon en su cabeza, mientras el sonido de las hojas de los árboles al rozar se escuchaba en el fondo. Tengo un año de piedras mágicas de alto grado. Puedo usar mucha magia. Jeje, sí, había traído muchas cosas consigo. En realidad, Kale podría haber usado el sonido del viento. El sonido del viento no estaba completamente sellado, así que podía usar su poder con bastante fuerza. Pero por si acaso. Si usara el poder sellado innecesariamente, podría no ser capaz de usarlo cuando realmente lo necesitara, y podría acabar tosiendo sangre y desmayándome. Las llanuras centrales. En este mundo de las artes marciales no quería desmayarse. No sabía lo que pasaría si se desmayaba. Hay mucha gente que secuestra a la gente y experimenta con ellos. Es como en las novelas de artes marciales, hay gente que hace cosas raras. Por supuesto, también aparecían en las de fantasía. Kale se sacudió los pensamientos no deseados y aceleró un poco más el paso. Kale, Nim. En ese momento, la voz de Choyan resonó. Lee Su, Hyuk continuó. Deberíamos simplemente seguir adelante. Kale miró a Choyan con expresión desconcertada. Al frente de la fila, el jefe eunuco Wi hablaba con voz firme.
Parece que se escuchan sonidos de pelea cerca. Ajá. Kale se dio cuenta. Es un cliché, el famoso cliché de las novelas de artes marciales. El sonido de armas que se escucha a medida que avanzan. Y en una pelea como esta, siempre hay alguien en la mezcla que tiene información o una ubicación que podría ser crucial. Kale aminoró el paso y habló en voz baja al jefe eunuco Wi que se había acercado a su lado. Echemos un vistazo a ver qué podemos averiguar, podría haber inocentes en peligro, como podríamos simplemente pasar como si no supiéramos nada. Comillas. Es así. El jefe eunuco Wi preguntó, un poco anonadado, o tal vez incluso sorprendido, pero su expresión era bastante brillante. En ese momento, Lee Su-hyuk asintió. Como se esperaba de nuestro joven maestro Gongia Kim Mae, I.L. Kale ignoró limpiamente las palabras de su líder de equipo por primera vez en mucho tiempo. Capítulo 88. ¿Por qué estás ahí? 3. Choi-an, vamos hacia el sonido. Sí, Ae, I.L., Nim. Choi-an abrió el camino, y Kale lo siguió justo detrás de él. Mientras caminaban, alguien se acercó a su lado. Para su sorpresa, era Dukang, o mejor dicho, Tunka. Ja 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 ja, es una pelea. Por fin voy a entrar en calor. Ninguna sorpresa. Kale miró a Tunka y frunció el ceño. Tienes mal gusto. Una cosa es ir vestido con un bonito uniforme, pero con el pelo alborotado, parecía un jabalí mientras corría. Un jabalí loco también. Debería detenerlo. Después de dudar por un momento, decidió que estaría bien ya que estaba con Choi-an. Si algo sucedía, Choi-an lo detendría antes de que algo explotara. En lugar de eso, miró fijamente al frente. Esta fue la primera pelea que tendría en este mundo Murim. Estaba innecesariamente nervioso. Humano, me estoy escondiendo. El sonido de hojas crujiendo llegó a los oídos de Kale, pero mantuvo la mirada al frente. Lo oigo. Pronto se escucharon los sonidos de las armas chocando entre sí y las voces de las personas hablando. Choi-an siguió avanzando sin detenerse y los sonidos se hicieron cada vez más cercanos. No, por favor escúchanos. Gran guerrero tigre de Jade, esto es una pérdida para ambos. Ja, una pérdida. Tu pérdida. ¿Por qué aquellos que no buscan nada están cegados por la ganancia? Incluso el anciano ha cambiado. De verdad, este tipo. Kale se detuvo abruptamente. Esta situación es diferente a lo que imaginé. La gente que estaba luchando tenía las armas ligeramente cruzadas pero discutían más. Debería meterme en esto sin ninguna razón. Se le pasó por la cabeza. En el momento en que lo pensó, vio al grupo de alrededor de 10 personas peleando entre sí, en ese momento. ¿Quiénes son? Al mismo tiempo, alguien se volvió hacia él y lanzó una daga en su dirección. Kale contuvo el aliento. Sin embargo, la daga fue desviada por la hoja de la espada de Choi-an y salió volando. En ese momento Kale se dio cuenta. No tienen la intención de atacar. La daga no tenía fuerza detrás de ella. Fue lanzada como una advertencia, a una velocidad apenas perceptible para Kale, como si dijera, manténgase alejado. Ja 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 ja, qué daga tan afilada. Wosh. Pero esta daga hizo que Tunka se emocionara. Ese loco. Tenía que detener a Tunka. Kale pensó, pero Tunka ya había volado más allá de Choi-an. No Krim, bandidos del bosque verde. Kale lo escuchó claramente. Una de las personas en la multitud gritó en pánico. Supongo que eso es lo que piensan cuando ven a Tunka. Ni siquiera importaba que le hubieran puesto una costosa prenda de seda. Ya se había rasgado la ropa y corría hacia adelante con alegría. Claramente, parecía un bandido, por lo que podrían considerar que esta era una situación peligrosa. Alto. ¿Quién eres? El que lanzó la maldición se volvió más vigilante. Y el choque de las armas disminuyó. Al menos han dejado de pelear. Cualquiera que fuera la razón, la lucha había cesado. Joven maestro, parece que desconfían de nosotros. Kale sonrió ante las palabras pronunciadas en voz baja mientras el jefe eunuco Wi se acercaba. Tengo una solución.
Una expresión de preocupación cruzó el rostro del jefe eunuco Wi. En ese momento Kale dirigió una mirada a Choi-an. El dorso de la mano de Choi-an fue más rápido que el viento. Jajajuk. Zud. El enorme cuerpo se estrelló contra el suelo. Kale estaba impresionado. Incluso mientras caía tomó una buena posición de caída. Tunka fue incapaz de parar el repentino golpe de la palma de Choi-an, pero consiguió adoptar una postura de caída adecuada. Por un momento se hizo el silencio en el bosque. PFFT. Por supuesto, solo Sui-kan estaba riendo, pero nadie le prestó atención. Tunka levantó la vista, entrecerró los ojos y clavó su mirada en la de Kale. Ah, lo siento, joven maestro Kim. Aunque Tunka es una persona ignorante, pendenciera y poco preparada. Me olvidé, se supone que solo lucho cuando tú me lo dices, pero el sonido de las armas me distrajo después de tanto tiempo, error mío. Al menos era rápido en admitir su error y mantener la cordura. Por supuesto, tenía que haber alguien que detuviera al distraído Tunka por un momento. Está bien, joven guerrero Du. Kale era el único del grupo que llamaba, joven pequeño, a Tunka. Sui-kan sonrió satisfecho, pero lo ignoró. Debería referirme al líder del equipo como joven también. Con ese pensamiento Kale se adelantó y luego miró a los hombres que habían dejado de pelear. Hay dos grupos. Parecía que había dos grupos luchando. Un grupo iba vestido con una mezcla de colores negro y rojo, por lo que era obvio que se trataba de un solo grupo. El otro. Mendigos. Había dos mendigos, un monje y dos personas vestidas con túnicas. También había una tercera persona con una túnica sencilla que había lanzado la daga. Los dos hombres mayores, un mendigo y un hombre delgado de mediana edad, parecían estar luchando uno contra el otro en la vanguardia. Kale llegó a una conclusión: son miembros de la facción justa. Ambos grupos pertenecían a la facción justa. Y debido a que la Alianza Murim, que en su mayoría eran miembros de la facción justa, había designado a Choi Yong-su como enemigo público del Murim, Kale decidió no involucrarse con ellos. Tenía la sensación de que sería agotador si se involucraba. Además, tenía una premonición de que se encontraría con ellos como enemigos en el futuro. Una suave sonrisa se formó en sus labios. Lo siento si los asusté, dijo Kale, inclinando ligeramente la cabeza mientras abría la boca primero. Escuché el sonido de las armas y vine aquí porque pensé que alguien podría resultar herido. Aunque su estructura física era pequeña, su ropa era de seda de alta calidad y el abanico en su mano tenía una joya engastada, lo que le daba un aura de elegancia. Joven maestro, yo me encargaré de este asunto. Entonces el jefe eunuco Wi dio un paso adelante y se inclinó hacia Kale, diciendo: realmente agradable. A Kale le gustaban mucho las oportunas interjecciones del jefe eunuco Wi. El jefe eunuco Wi abrió la boca. Ya que no parece haber hostilidad entre nosotros, nos iremos ahora, a menos, claro, que necesiten nuestra ayuda. Kale se quedó perplejo. ¿Qué le pasa a este eunuco? El jefe eunuco Wi parecía tener una suave sonrisa en su rostro, lo cual sorprendió a Kale ya que había pensado que era un hombre frío y distante. Parecía que el jefe eunuco Wi agarró un poco más de simpatía por Kale y su grupo, quienes estaban tratando de ayudar a las personas necesitadas. Justo entonces, un anciano que parecía un poco mayor que el jefe eunuco Wi tosió y se adelantó. Pero de repente se detuvo. Oh, señor. Su mirada se dirigió hacia la parte trasera del grupo de Kale. TSK. El rey del puño Mo-kyun chasqueó la lengua brevemente. En ese momento Kale recordó la breve conversación que había tenido con él. ¿No piensas cubrirte la cara? No importa, después de todo soy un maestro artista marcial de la generación anterior y he mantenido mi identidad oculta durante décadas en el mundo Murim. El rey del puño Mok-han tomó la palabra. Ni siquiera los miembros de las familias más influyentes pueden reconocerme. ¿Podrá la gente normal hacerlo? No, no lo sería. Solo pensé que podría ser un poco difícil moverse en silencio en ese caso. Oh, entiendo. No te preocupes por eso. Muy poca gente me reconoce.
La mayoría de las personas de mi época ya han muerto. La mirada de Kale se desvió lentamente hacia el rey del puño. El rey del puño se congeló al ver la mirada de Kale. Incluso sin el aura dominante de Kale, el recuerdo de aquel momento le entumeció los pies. Así que simplemente se limitó a girar la cabeza e ignoró al anciano mendigo que parecía reconocerlo. Comillas. Signo de cierre de exclamación comillas. Las pupilas del anciano parpadearon y, al mismo tiempo, Kale escuchó palabras entrar en su cabeza. No conozco a ese mendigo. Y luego añadió. Pero a juzgar por las 6 cuerdas que lleva alrededor de la cintura, debe estar justo por debajo del líder de la banda Unión de Mendigos. Probablemente es un anciano. Nota: en el mundo Murim, los ancianos en las sectas o clanes solo están un nivel más abajo que los jefes de secta. El mendigo que iba delante tenía 6 nudos de cuerda alrededor de la cintura. 7 nudos era el número del líder de la banda de mendigos, así que 6 significaba que era al menos un anciano o el joven líder de la banda de mendigos. Así que son mendigos de alto rango. Kale ya había adivinado la identidad de los 2 mendigos. La banda pandilla Unión de Mendigos. Era uno de los principales grupos de inteligencia de la facción justa. Los mendigos estaban por todas partes en las llanuras centrales, por lo que obtener información fue pan comido para ellos. Comillas. Dejando escapar un pequeño suspiro, el mendigo se mordió los labios como si estuviera meditando algo. Anciano Jo. En ese momento, el joven mendigo llegó al lado del anciano Jo. Espere un momento, por favor, joven líder de banda. Kale se quedó atónito por un momento. Joven líder de banda. Ese joven mendigo. Kale comprobó la cintura del joven líder de banda. Esto. Eran los mismos 6 nudos. Este es un grupo bastante importante, ¿no? No sabía qué estaba pasando, pero si un anciano mendigo y su joven líder estaban juntos, probablemente estaban al mando de algo importante. Entonces, el anciano Jo se adelantó. Señor anciano, soy yo. No le diste una lección a mi maestro cuando era niño. Yo era el niño al lado del maestro en ese momento. Las cejas de Mo Kyun se alzaron. Joven maestro Kim, conozco a este niño. Ha envejecido mucho desde entonces. Señor anciano, probablemente hayas olvidado mi cara después de todos estos años, pero soy yo. Jo Song-gi. El nombre del anciano Jo era Jo Song-gi. Kale fingió no haber visto a Choyan murmurando algo y cerrando los ojos. Miró a Mo Kyun y preguntó, Señor, ¿está bien si partimos como está? El rey del puño guardó silencio por un momento, luego respondió. Sí, está bien, joven maestro Kim. Kale se sorprendió nuevamente por las acciones respetuosas de Mo Kyun, e incluso la del jefe eunuco Wi. Pero había que hacer lo que había que hacer. Entonces nos iremos. Kale decidió irse. Y entonces. Señor anciano. Oh, ese viejo persistente. Es realmente terco. Cuando Kale pensó eso, el anciano Jo continuó. Señor anciano, va al monte Wang. En ese momento Kale sintió como el ambiente se volvía tenso con el hombre delgado vestido de negro. Los otros 3 hombres que estaban detrás de él también parecían sentir lo mismo. La gente del lado del anciano Jo se encogió ante el impulso. Pero al anciano Jo no le importó. Señor anciano, si va al monte Wang, tengo algo que decirle. Pero él miró de reojo a Kale mientras hablaba con el rey del puño. El rey del puño le miró. Incluso en ese momento, el anciano Jo se sintió con la boca seca. Rey del puño. El rey del puño, Mo Kyun. Había estado fuera de la vista durante décadas. En compañía de su difunto maestro. El anciano Jo lo había visto hace décadas. Y sé dónde está ahora. Al menos la banda de mendigos sabía dónde el rey del puño dejó el Murim y estableció su hogar. Pekín, Beijing. Es decir, la capital imperial. Es decir, junto al actual emperador y la emperatriz viuda. El anciano Jo sabía que el rey del puño se alojaba en la residencia imperial protegiéndolos a los 2.
Este era un alto secreto, pero Ho Song-yi, un anciano oficial de inteligencia retirado, no podía no saberlo. Y el hombre que el rey del puño está sirviendo es un joven maestro. Un pez gordo había aparecido en el monte Wang. El mismo rey del puño era un pez gordo, pero parecía que el joven al que servía era un pez aún más gordo. Si la familia imperial está interesada en el demonio de la espada. El corazón del anciano Ho se aceleró. Si es así, es un gran problema. El anciano Ho había venido al monte Wang con una misión especial, acompañado por el joven líder de la banda. Debemos salvar al demonio de la espada. Necesitaban alejar al demonio de la espada de las otras facciones. Pero este objetivo solo podría ser más difícil de lograr si la familia imperial, incluso el gobierno, también se preocupara por el demonio de la espada. Un sudor frío se formó en su frente. Comillas. Anciano. El joven líder de la banda estaba desconcertado por el repentino comportamiento del anciano Ho, pero permaneció en silencio. Hay algo. Se dio cuenta de que algo había sucedido. El anciano Ho finalmente tomó una decisión. Dijiste que eras el joven maestro Kim. Le dijo al hombre que el rey del puño servía. Si deseas visitar el monte Wang, debes escucharnos primero, y luego te guiaré. Fue cuando. Zud. El suelo tembló con un fuerte ruido. La mirada de Kale se dirigió hacia el origen del sonido. Un hombre que sostenía una gran espada más grande que la espada de Beacrox la clavó en el suelo. Miró al anciano Ho con una mirada asesina. Anciano Ho, no sé qué está pasando aquí, pero no quiero que vayas al monte Wang. Entonces Kale pudo oír la transmisión de sonido del jefe eunuco Wei. Joven maestro Kim, ese hombre de mediana edad con la mirada asesina es el tigre de Jade, Dokgo Chang del clan Dokgo. No era una de las 5 grandes familias, pero existía desde hace mucho tiempo. Junto con la familia Namgang, el clan Dokgo era conocido por su búsqueda de espadas pesadas. Dokgo Chang es el único en el clan Dokgo que ha construido una fortuna familiar con su gran espada, y es el segundo hombre más fuerte del clan Dokgo después del jefe del clan Dokgo. El anciano Ho miró a Dokgo Chang con frustración. Tú, de verdad. Dokgo Chang empuñó su gran espada y se enderezó lentamente. Su cuerpo delgado hacía que la espada pareciera aún más enorme. Nosotros, el clan Dokgo, nunca olvidamos un favor. La rectitud y la cooperación son más importantes que las leyes del Murim. Dokgo Chang se irguió, y los 3 hombres que tenía detrás, 2 jóvenes y uno de mediana edad, se incorporaron. Al ver esto, Kale recordó de repente lo que leyó en los libros que el jefe eunuco Wei le había entregado. Si la espada de la familia Namgang se parece al de un emperador de la espada, entonces la espada de la familia Dokgo se parece a un solitario animal salvaje. Dokgo Chang abrió la boca con el rostro rígido. Parecía que la lucha iba a estallar de nuevo en cualquier momento. Choyan se paró frente a Kale. Humano, deberíamos desplegar el escudo. Sui Kan se colocó junto a Kale. Kale también aumentó su nivel de tensión sin saber exactamente lo que estaba sucediendo entre las 2 facciones, pero parecía que algo iba a explotar. En ese momento, la voz grave y profunda de Dokgo Chang resonó en el espacio. Aquellos que buscan el gran héroe Choi Yung, serán detenidos por nuestro clan Dokgo. Kale se quedó perplejo. Humano, está de nuestro lado. Al oír la voz interrogante de Raon, Choyan soltó su mano de la vaina. En ese momento, los ojos de Kale se abrieron de par en par. El anciano Ho golpeó el pecho con el puño. Esto es demasiado. Luego gritó a Dokgo Chang. Nosotros también vamos. Mientras seguía agarrando su espada, gritó con impaciencia. Vamos en camino a salvar al demonio de la espada. Ya te dije que me escucharas primero. ¿Por qué estás sacando la espada sin siquiera escuchar lo que los demás tienen que decir? Kale escuchó aturdido el grito furioso del anciano Ho. Entonces llegó la voz del rey del puño. Sin duda es Ho Song-yi por la forma en que se mueve. ¿Cuándo se convirtió ese chico tan mono en un hombre tan viejo? Kale cerró los ojos. Necesitaba un momento para procesar la situación.
Capítulo 89. ¿Por qué estás ahí? 4. Entonces, Kale ordenó sus pensamientos mientras hablaba. Así que el anciano llamado Ho Song-yi y el testarudo Dok-go Chang están tratando de salvar a Choi Yung-su. Los párpados de Kale se levantaron lentamente, revelando un extraño brillo en sus ojos. Sui-kan, tanto el humano como el gentil Choi-an tienen miradas extrañas. Tú también estás raro. Ajeno a lo que Raon le decía a Sui-kan, Kale se recostó contra el poste de madera que tenía a su lado y se cruzó de brazos. Necesitaba observarlos un poco más. Fue entonces cuando Dok-go Chang dejó escapar un suspiro que sonó como una risa. Anciano. No sé mucho sobre política ni tengo mucho conocimiento, pero aún así, sé cómo funciona el mundo. Clang. Con un pequeño sonido, una enorme espada fue sacada fácilmente del suelo. La ira estaba creciendo cada vez más en los ojos de Dok-go Chang. No fue la gente de las 9 grandes sectas la que pidió registrar a Choi Yung-su como un enemigo público del Murim. Escuché que la banda de mendigos y de Budang fueron los primeros en proponer esto. Estas 2 sectas pertenecían a las 9 grandes sectas. La secta Budang era uno de los peces gordos de las 9 grandes sectas junto con el templo Shaolin. También era una de las sectas, junto con la secta del Monte Gua y la secta Kunlun, que tuvo una historia bastante profunda en su búsqueda del Dao. Kale también tenía el mismo conocimiento que Dok-go Chang de que fue la banda de mendigos la que encabezó la designación de Choi Yung-su como enemigo público del Murim. Y después de todo eso, quieren salvar al gran guerrero Choi. Y con estos jóvenes inexpertos. Ante esas palabras, los rostros del joven líder de banda, el monje y el taoísta se arrugaron. Amitabha Buda. Uno de los monjes en particular, un hombre muy corpulento, miraba a Dok-go Chang con hostilidad mientras recitaba un mantra. Entonces, el jefe eunuco Wi le envió una transmisión de sonido. Joven maestro Kim, he oído que ese monje es uno de los mejores talentos prometedores del templo Shaolin. Se llama Jeong Hye. Sin embargo, se dice que su temperamento es bastante agresivo para ser budista. Fue entonces cuando un joven se adelantó y dijo, tío Dok-go, yo me encargaré de estos inexpertos. Uno de los 2 jóvenes que estaban detrás de Dok-go Chang dio un paso adelante. La voz del jefe eunuco Wi continuó. Este es Dok-go Rayong, el sucesor del jefe de la familia Dok-go. Su talento innato es bastante elevado, y se dice que su destreza marcial es comparable a la de los 7 dragones y los 5 fénix. El monje Jeong Hye es uno de los 7 dragones. La facción justa tenía muchos talentos sobresalientes y prometedores que se predijo que dominarían la próxima era, y los principales entre ellos eran los llamados 7 dragones y 5 fénix. Pero Kale no se preocupó mucho por ellos ya que no consideraba que esta información fuera importante en este momento. Consideró al anciano Ho como más importante. Wow. Solo le impresionó un poco que el jefe eunuco Wi supiera tanto. Incluso mientras pensaba eso, Kale los observaba como un espectador. Comillas. Jóvenes inexpertos. Esta vez, un hombre entre los taoístas monjes se adelantó, agitando el dobladillo de su túnica. ¿Quién es el inexperto que se presenta sin saber nada? Esa persona debería saber quién es. ¿Y quién es el que ignora la ley y utiliza la excusa de la justicia y la cooperación? Ah. ¿Qué excusa? Un joven al lado de Dok-go Rayong sacó su espada con ira. HMPH. El monje Shaolin Jeong Hye resopló. Amitabha, si quieres luchar, adelante, Siyu. Nota, Siyu es una forma única que usan los monjes para llamar honorablemente a los no monjes. Vaya. Kale estaba impresionado. Aunque esto era justo lo que esperaba de la gente del Murim, verlo en vivo fue realmente asombroso. Con ese pensamiento Kale pudo pensar en una cosa. Los innumerables artistas marciales reunidos en el Monte Wang. No sería bueno tener a alguien de su lado. Especialmente aquellos talentos prometedores que eran apreciados por sus sectas o clanes. Los ojos de Kale brillaron ante la idea. Mientras tanto, la bisnieta del rey del puño, Mok Hee, que estaba al fondo, aspiró un suspiro.
El enfrentamiento entre la gente era realmente feroz, como si estuvieran a punto de acuchillarse unos a otros. A excepción del anciano Ho, el calor de todos llenaba el lugar. Vaya. El anciano Ho se dio cuenta de que si quería sofocar este calor, tendría que elevar su energía interna. Estos ignorantes artistas marciales ni siquiera intentan hablar con calma, sobre todo este testarudo de la familia Dokgo, ni siquiera intenta escuchar a los demás con calma. Reflexionó durante un rato. Con las fuerzas imperiales a su lado, se preguntó si estaba bien hablarlo todo. Sin embargo, como era una pelea entre los mismos bandos, tenía que abrir la boca. Pero no le escucharían si se limitaba a decirlo. Tío, yo me encargaré de estos inexpertos. Oh, ¿qué dijiste? Buda Amitabha, este monje realmente necesita educarte. Tonto loco. ¿Qué? ¿Educarme? Fue entonces. Basta. Al oír la voz de Dokgo Chang, los vigorosos artistas marciales se pusieron rígidos. El poder de su voz les puso la piel de gallina. Sus mandíbulas cayeron ante la fuerza que solo aquellos que habían cruzado innumerables líneas de vida y muerte podrían tener. Fuerte. El anciano Ho hizo una pausa en sus pensamientos. Dokgo Chang se ha vuelto aún más fuerte. Tal vez era incluso superior al jefe de la familia Dokgo. Tengo que convencer a este tipo rápidamente. De lo contrario, habrá derramamiento de sangre. La boca del anciano Ho se abrió con urgencia. Pero antes de que su voz saliera. De acuerdo, es suficiente. En el momento en que la voz calmada llegó a sus oídos. El silencio descendió sobre el bosque. Comillas. Comillas. Todos, sin excepción, tenían piel de gallina por todo el cuerpo. Sobre todo, Dokgo Chang sintió escalofríos en todo su cuerpo. Él había pasado la vida llevando una espada que pesaba más que su cuerpo. Dokgo Chang había emitido o sentido muchos tipos de presión de energía en su vida, pero esta era la primera vez que experimentaba algo así. Para él, cargar con este tipo de presión era un placer. Cuando respiraba dentro de esta presión, sentía que estaba vivo. Sabía que era extraño sentirse así. Parece que me estoy asfixiando. En ese momento, realmente sintió que le faltaba el aliento. No, no fue una asfixia real. Fue una presión que lo rodeó desde todas las direcciones como si lo estuvieran sofocando. Ahora, esa presión se había reducido un poco, pero nunca había sentido un poder tan fuerte antes. Mi maestro. El jefe de familia. Ni siquiera ellos dos tenían un poder tan grande y dominante como si fuera el de un absoluto. Sí, nunca había sentido un poder tan absoluto. Una fuerza que todo lo abarca. Pero no era violento ni precipitado. Era simplemente la sensación de caer en un lago y estar completamente sumergido. Esta energía. La cabeza de Dokgo Chang se movió lentamente. Su voz era tan tranquila que incluso parecía un poco somnolienta. Pero el impulso comenzó desde el lugar de donde provenía la voz. Un hombre pequeño vestido con una túnica azul. Se llamaba joven maestro Kim. Anciano Ho. Kale llamó al anciano Ho. Dokgo Chang lo miró y notó que la frente del anciano Ho estaba empapada de sudor. Él también parecía bastante sorprendido. En ese momento, estaba seguro. La frente y la espalda del propio Dokgo Chang también estaban cubiertas de sudor frío. La figura del joven maestro Kim parecía completamente relajado y sin esfuerzo. Luego, saltó del árbol y se acercó a ellos. Sin embargo, nadie se movió fácilmente. Este lugar ya era ahora su dominio. Estaba envuelto bajo su aura absoluta. Si se movían, serían consumidos por ella. ¿Será el demonio celestial Chunma? ¿O el líder de la alianza Murim? No podrían ellos siquiera crear una fuerza tan absoluta. Todo tipo de pensamientos pasaron por la mente de Dokgo Chang. En ese momento Kale, con el nombre de joven maestro Kim, colocó sus manos sobre los hombros del anciano Ho. ¿Por qué la banda de mendigos se presentó y propuso designar a Choi Yeung-su como enemigo público del Murim? El anciano Ho miró a Kale con los ojos aún temblorosos.
En ese momento pensó que estaba equivocado al asumir que el rey del puño estaba escoltando al joven maestro Kim. El anciano Ho pudo ver que incluso el rey del puño estaba aturdido por la fuerza del joven maestro Kim. Su boca seca se abrió y salió una voz quebrada. Actualmente las tres facciones, facción justa, facción malvada, culto demoníaco, están intentando atrapar al demonio de la espada. De repente, alzó la voz inconscientemente hacia Kale y ni una sola persona lo encontró extraño. El anciano Ho dejó escapar un pequeño suspiro mientras hablaba. Al final de ese suspiro. ¿Y si lo atrapan, lo matarán? Se hizo otro silencio. Pero tan pronto como lo hizo, Doggo Chang abrió la boca en señal de protesta. Comillas. ¿Qué quieres decir con que lo matarán? Un artista marcial buscado de rango 3 debe ser capturado vivo. Los ojos de Doggo Chang se abrieron de par en par. Ni siquiera sintió el abrumador impulso que se había desvanecido gradualmente y sus pupilas se clavaron en las del anciano Ho. Es posible que la banda de mendigos haya tenido como objetivo tenerlo como enemigo público de rango 3. En teoría sí, no buscábamos tener a Choi Yong-su como enemigo público del Murim, sino como enemigo público de rango 3. El anciano Ho suspiró. Si eso es así, al menos la facción justa no podrá matar al demonio de la espada. Si lo matan o lo esconden, será visto como enfrentarse a la alianza Murim. E incluso la facción malvada no podría tocar a alguien que se sabe que ha robado un tesoro de la alianza Murim a menos que quiera luchar por completo contra la facción justa. Comillas. Pero, ¿no se dijo que el gran guerrero Choi mató a algunos miembros de la alianza Murim también? Los ojos de Doggo Chang estaban llenos de desconfianza. Conozco al gran guerrero Choi y él no mataría a gente inocente. Sobre eso. El anciano Ho vaciló, no sabía si continuar. Eso es lo que pasó en las 5 grandes familias. Dijo una voz llana. La mirada de Kale se dirigió a la parte más alejada del grupo del anciano Ho. Una mujer, una de las 2 personas más jóvenes vestidas de taoístas, habló en voz baja. A cambio de designarlo como enemigo público de rango 3, las 5 grandes familias crearían la razón para convertir al demonio de la espada en un enemigo público del Murim. Después de todo, es de conocimiento público que el demonio de la espada no se lleva bien con los 5 grandes clanes. En ese momento Kale escuchó una voz en su cabeza. Ella es un Seon, una de las 5 Fénix y un talento prometedor entre la facción justa, conocida por sus sobresalientes técnicas corporales y de juego de pies. Ella es una asceta que se predijo que tendrá éxito en el uso de los 8 grandes estilos del dragón de las nubes de la secta Kunlun. Una técnica de 8 pasos que se dice que es como un dragón volando a través de las nubes. Se espera que sea una gran maestra de esa técnica, y se dice que está entre los 3 primeros entre los 7 dragones y los 5 fénix. Secta Kunlun. Si viajaba como Kale creía que debía hacerlo, tendría que pasar cerca del templo de Kunlun al menos una vez. Más allá de Kunlun, una región llamada Xinjiang. Había un culto allí. Un grupo que adoraba al demonio celestial como a un dios, y vivía según un código que honraba solo a los más fuertes. La secta Kunlun era el escudo y la última línea de defensa contra las fuerzas que querían unificar el Murim. Como tal, Kale, que tenía que ir al culto demoníaco tarde o temprano, no tenía más remedio que pasar por la Kunlun. Anciano. Un Seon se adelantó lentamente, se inclinó ante el anciano y habló en voz baja. Gran guerrero Doggo, por favor, dinos la verdad. Y. Su mirada se desvió hacia Kale y el grupo detrás de él. Tal vez sería mejor dejarles seguir su camino. Fue entonces. Creo que eso será un problema. Kale abrió ligeramente el abanico que tenía en la mano y se abanicó. La brisa fresca le rozó las mejillas y se sintió bastante bien. Sí, Kale se sentía bien ahora mismo. Le sacaría provecho a esto. También quiero escuchar, dijo Kale, y un Seon solo pudo evitar su mirada. Y aunque todavía sentía escalofríos en la parte posterior de su mano, habló. Comillas. No sé qué clase de hombre es el joven maestro, pero esto es un asunto que. Choi Yong-su es un amigo íntimo.
Somos como hermanos. Los ojos del anciano Jo se abrieron de par en par. Kale se sintió mejor cuando los ojos de aquellos que se habían encogido un poco sorprendidos por su aura dominante se abrieron y lo miraron. Sí, estamos del mismo lado. Entonces trabaja duro para encontrar a Choi Yong-su en mi lugar. Kale ocultó sus sentimientos y abrió la boca. En ese momento. ¡Pap! Una figura se adelantó. Era Choi-an. Se paró al lado de Kale y abrió la boca. ¿Y yo? De ninguna manera. Los ojos de Kale se abrieron de par en par. ¿Qué le pasa a este tipo? Inconscientemente, dobló su abanico y trató de detener a Choi-an. Y yo soy su tío. Choi-an dijo lo que tenía que decir. Miró a su alrededor silencioso por un momento y apretó los puños. ... Aquellos que buscan salvar a Choi Yong-so. Viendo tal grupo de artistas marciales no podía quedarse de brazos cruzados. Y había una razón más. Justificación. Podía ver cómo Kale intentaba atraerlos aunque solo fuera temporalmente. Si ese era el caso, Kale tendría que ser la pieza central. Choi-an pensó, y lo mejor para acompañarlo era una justificación. Momentáneamente, Choi-an y Beacrox se miraron, pero después de ver al anciano y Doggo Chang y a los artistas marciales del Murim, Choi-an habló. Aunque no lo parezca, soy bastante viejo. El anciano Jo hizo una pausa y luego habló. Comillas. Transformación corporal. Doggo Chang dijo al mismo tiempo. Rejuvenecimiento. Choi-an no sabía lo que significaba, así que simplemente se quedó allí con calma, sin saber que eso parecía aún más impresionante. Kale cerró brevemente los ojos pero luego los abrió con una expresión tranquila. Vale, está bien. Tenemos a un pariente de Choi Yong-su aquí, ¿qué pueden hacer? Kale preguntó con un tono menos amable que al principio. Entonces, ¿por qué las tres facciones están persiguiendo a Choi Yong-su? Y después de escuchar la respuesta de todos ellos, Kale finalmente entendió completamente la situación. Por lo tanto, Kale continuó. Choi Yong-su tiene una copia del libro de arte marcial de la espada celestial, un arte de la espada del emperador de la espada que se considera el nivel más alto de dominio desde hace casi 500 años, y además, posee el elixir de los 10.000 años Ginseng de las nieves perpetuas, un elixir que nunca se volverá a encontrar en el mundo. Oh, Choi Yong-su. Como era de esperar de ese tipo. Humano, tu expresión se ha iluminado. Datos extras. Lista de personajes. El grupo de Kale. Ki-mae, I.L. Lee Su-hyuk. Choi-an. Moa Hn. Moa Hn Biro. Dukang. Raon Miru. Jefe Eunuco Wi. Rey del puño Mok-ion Mok-hee. El grupo del anciano Jo. Jo Song-yi, anciano de la pandilla de mendigos, joven líder de banda sin nombre de la banda de mendigos Jeong-hye, monje apóstata del templo Shaolin, un Seon, mujer asceta de la secta Kunlun, un Myung asceta masculino de la secta Kunlun, persona sin nombre, la que arrojó la daga al grupo de Kale. El grupo de Doggo Chang. Doggo Chang, usuario de gran espada. Doggo Rayong, sucesor del jefe de la familia Doggo, miembro 1 del clan Doggo sin nombre. Miembro 2 del clan Doggo sin nombre. Capítulo 90. ¿Por qué estás ahí? 5. Espada celestial. La voz temblorosa de alguien hizo que Kale moviera la mirada. Era Doggo Chang. Su expresión se mostraba seca pero no podía ocultar su sorpresa. Además, su rostro también estaba impresionado. Las artes marciales del emperador de la espada, sus artes marciales legendarias, no pudo terminar su frase. Humano, ¿qué es la espada celestial? Es tan grande. La voz de Raon resonó, pero Kale dirigió su atención a la presencia detrás de él. Song-yi, El anciano Jo hizo una pausa. El rey del puño, Mok-yun. Al fondo. De pie junto a su bisnieta, simplemente observando su entorno, dio un paso adelante, e incluso él no pudo ocultar su sorpresa. La espada celestial realmente existe. El anciano Jo asintió cortésmente con rostro firme. Así es, anciano rey del puño. En ese momento, la multitud volvió a jadear.
Rey del puño. Se pudo oír como alguien jadeaba sorprendido por haber dicho eso en voz alta. Las pupilas de Dok-Go-Chang se agitaron. Comillas. Eres el anciano rey del puño. En su mirada, el rey del puño se fijó en Kale por un momento. Cuando Kale asintió ligeramente con la cabeza, el rey del puño respondió gentilmente. Lo soy, antes me llamaban así, pero ahora solo soy un anciano corriente. Pero nadie entendió realmente las palabras. ¿Quién es el rey? Entre los grandes maestros, el título de rey podría ser contado con los dedos de una mano en las llanuras centrales. Y Mokyun tenía una característica especial que lo hacía memorable incluso para los jóvenes de la generación actual. Él alcanzó un nivel muy alto siendo incluso de una familia de bajo estatus. Mokyun no provenía de una familia famosa y mucho menos de una de las 5 grandes familias. Él llegó a ser conocido en la facción justa por su gran talento para las artes marciales. Enséñale una cosa y él aprenderá 10 cosas. E incluso descubrirá lo que se necesita para la 11ª cosa. Se decía que la genialidad del rey del puño Mokyun era tal que aquellos en el mundo de las artes marciales que provenían de familias modestas o no tenían un respaldo poderoso, generalmente preferían al rey del puño sobre los grandes maestros que compartían su misma habilidad pero eran de grandes familias. Entonces, Dok-Go-Chang volvió sus ojos hacia Kale con una idea repentina. Él es alguien que incluso es capaz de hacer que el rey del puño, un hombre que ha desaparecido del Murim, le sirva. Sí, un individuo que emana tal aura naturalmente solo podía ser atendido por personas poderosas como el rey del puño. ¿Está usted tratando de salvar al gran guerrero Choi, joven maestro Kim? Preguntó Dok-Go-Chang con una mirada de expectativa mezclada con sospecha. Kale estaba a punto de responder que sí, pero en su mente se escuchó primero la voz del jefe eunuco Wi. El joven maestro Kim parece no saber acerca de la espada celestial, por lo que le explicaré brevemente. Como siempre, Wi explicaba todo por sí solo. Nota: ya me aburrí de escribir jefe eunuco Wi a cada rato, por lo que desde ahora, lo resumiré como Wi. Para aligerar la traducción. Cuando se trata de títulos en el Murim no solemos usar la palabra emperador. Pero el emperador de la espada era la autoridad absoluta en la espada en ese momento. Se decía que pertenecía a una escuela de cultivo unipersonal, y la razón por la que apareció en las llanuras centrales fue para encontrar un discípulo. Pero no pudo encontrar uno hasta que desapareció del mundo Murim. Después de decirle al último conocido que conoció, no hay nadie aquí que entienda mi poder, todos los rastros de él desaparecieron. Pero se decía que el emperador de la espada había preparado su propia tumba para sus descendientes en algún lugar, así que en aquella época, el Murim, la familia imperial y otros buscaron por todo el mundo la técnica de la espada del emperador de la espada celestial, pero no pudieron encontrarla. Y ahora, se dice que el demonio de la espada tiene la espada celestial, así que no es de extrañar que todos los ojos estén puestos en él. Particularmente los líderes de la Alianza Murim, incluyendo a la banda de mendigos, están bastante seguros de que la técnica marcial en la mano del demonio de la espada es la espada celestial. Ese solo hecho hará que todo el Murim lo busque, incluso si no pueden derrotar al demonio de la espada. Wi dijo firmemente. Necesitamos encontrar al gran guerrero Choi rápidamente, podría estar en peligro. No, ahora está en peligro. La mirada de Kale se hundió ligeramente. Wi tragó saliva ante esa mirada. Aunque no podía sentir el impulso, no podía olvidar el impulso que él era capaz de ejercer. Dok-Go-Chang, que había clavado los ojos en Kale, también tragó saliva ante aquella mirada. Pregunté demasiado. La pregunta de Dok-Go-Chang sobre si el joven maestro Kim realmente salvaría a Choi Yong-su quedó sin respuesta. El joven maestro Kim simplemente lo miró fijamente con ojos que se hundían cada vez más. Aunque la presión ya no estaba, le sudaban las palmas de las manos al recordar el impulso de antes. Oh, cierto. En ese momento Kale salió de sus pensamientos y se dio cuenta de Dok-Go-Chang. Debo contestar. Estas son las personas que iba a utilizar como mano de obra para encontrar a Choi Yong-woo, por lo que tenía que responder. Pero en ese momento,
Ja ja ja. De repente, el anciano Ho rió torpemente, interponiéndose entre Kale y Dok-Gochang. Dok-Gochang, ¿no has oído decir ya al joven maestro Kim que salvaría el gran guerrero demonio de la espada? ¿Por qué vuelves a hacer la misma pregunta? El anciano Ho se dirigió a Dok-Gochang en tono de reprimenda y Kale le hizo un suave gesto para que se retirara. No, el gran guerrero Dok-Go podría tener sus sospechas sobre eso. No tengo sospechas. Kale miró extrañado a Dok-Gochang por su repentina respuesta, pero, se diera cuenta o no, ya estaba apartando la mirada. Entonces vayamos a por el gran guerrero Choi. Estaba ansioso por ponerse en marcha. Kale supuso que algo bueno era algo bueno, así que le seguiría la corriente. Estás más alegre de lo que pensaba. Quizá fuera porque antes estaba peleándose con el anciano Ho, pero parecía un poco inaccesible. Ahora que estaba tan motivado, parecía una persona alegre. Joven maestro Kim. Wei se acercó junto a Kale. Ahora que el equipo ha aumentado, procederemos con los preparativos rápidamente. Dok-Gochang, el anciano Ho, y luego Kale. De repente, el número de personas había pasado de 10 a casi 20. Tendrían que hacer algo de preparativos. Por favor. Sí, joven maestro Kim. Wei respondió cortésmente y se acercó al anciano Ho y a Dok-Gochang. Kale vio esto y dio un paso atrás tranquilamente, mirando a su alrededor. ¿Qué ocurre? Kale frunció el ceño. Tunka se acercó a él con el rostro repentinamente tranquilo. No hay ningún lugar para sentarse. Respondió sin pensar y luego apartó la vista de Tunka. Jaja, ese es un problema fácil. En el momento en que se escuchó la voz de Tunka, Kale tuvo que girar la cabeza. ¡Bam! Con un fuerte estruendo, Tunka golpeó con el puño una roca cercana. ¡Crunch! La roca crujió. Jaja, si haces esto tendrás un lugar para sentarte. Siéntate, joven maestro Kim. Puedo protegerte muy bien. Jajaja. Kale miró la roca desmoronada y destrozada y suspiró. ¿Cómo iba a sentarse en eso? La roca se rompió en punta, lo que lo hacía incómodo para sentarse. PFFT. En ese momento, con una risa burlona, Kale pudo ver a Suikan acercándose al lugar donde Tunka había roto la roca. ZZZZ. Sacó su espada. Suruk tilde. El corte desigual de la roca se cortó limpiamente. Como si cortara un rábano, la piedra áspera se cortó con ligereza. Comillas. Comillas. Cuando Kale lo miró en silencio, Ikan encogió los hombros y desapareció hacia donde estaba Wei. Parecía que estaba pensando en ayudarlo. Fue entonces. Sarak tilde. Beacrox sacó 3 pañuelos blancos de alguna parte y los depositó sobre las rocas. Luego miró a Kale. Kale miró al vacío un momento, luego se acercó a la roca desgarrada y se sentó. La roca aplanada tenía la altura justa para él. Joven maestro, hace frío en el bosque. Ron cubrió los hombros de Kale con una manta mullida, ligera pero cálida, y luego se volvió hacia Wei. Ja. Kale suspiró y miró hacia algún lugar en el aire. Luego levantó la vista. ¿Necesitas algo, Nim? Choyan se colocó a la espalda de Kale como una escolta. Comillas. No. Kale simplemente negó con la cabeza y se sentó allí sin moverse, esperando el informe de la situación en unos 10 o 20 minutos. Kale se limitó a esperar ese momento. Humano, no te excedas. Humano, ahora eres más débil que el papel. Sí, el papel, estás en ese nivel, estás acabado si te golpea una gota de agua. Sí. No hay nada malo en ello. Al menos su cuerpo estaba cómodo, ¿verdad? Apartó la mirada de la gente ocupada y se quedó mirando fijamente el bosque. Humanos, las plantas de aquí son diferentes a las de donde vivimos. Esta parece una planta venenosa, ¿hay alguna forma de que pueda llevarla a casa sana y salva? Quiero regalarla. Humano, pero escuché de las llanuras centrales que hay mucha comida deliciosa aquí. Dumplings, quiero probarlos, y si son buenos llevémoslos a casa. Quiero dárselos a todos. Escuchaba la voz de Raon de vez en cuando.
Sin embargo, había algunas personas que no podían apartar sus ojos de Kale. Mejor dicho, bastantes. Hermana mayor, Nunim. Hermano menor Unmyung, estamos fuera de la secta. Llámame apropiadamente. Unmyung, un asceta masculino que era un talento prometedor en la secta Kunlun, hizo un puchero. El monje Jeon Hye chasqueó la lengua al ver al gigante haciendo pucheros. Ese tal joven maestro Kim parece ser una persona impresionante, ¿no? Comillas. Comillas. Parecía bastante fuerte. ¿Cómo es que alguien como él no es conocido hasta ahora? Myung, Un Myung se detuvo al oír la voz de un Seong. Y el monje, Jeon Hye, se escabulló. Escucha también, Hye, ya. Pero al oír la voz de un San, Jeon Hye, conocido por su temperamento fogoso, dejó de moverse y esperó pacientemente sus palabras. Hay un dicho en el Murim. Ten cuidado con los niños, los ancianos y las mujeres. ¿Sabes lo que significa? Comillas. No significa que el hecho de que parezcan débiles no significa que realmente lo sean, así que no hay que bajar la guardia. Un Myung vaciló al responder y Jeon Hye permaneció en silencio. Un Seon dijo suavemente mientras ataba su equipaje. De acuerdo, se puede interpretar así. Pero yo lo interpreto de esta manera. La otra persona puede parecer débil o puede que realmente lo sea. Pero no importa. Ya sea que el oponente sea débil o fuerte, solo tienes una vida. Porque una espada ciega es capaz de matar. Su mirada se desvió hacia Kale. Si alguien lo veía, parecía el débil hijo menor de una familia noble, como si hubiera salido de algún sanatorio. Su espalda era tan pequeña que realmente parecía así. Pero él era un poderoso guerrero capaz de destruir montañas. El lugar al que vamos es muy peligroso. Todos los guerreros más fuertes se reunirán allí, y se convertirá en un lugar donde la avaricia lo domina todo. El áspero pero hermoso monte Wang estará manchada de sangre por la avaricia. Solo mantengan la calma. Con esas palabras se dedicó tranquilamente a sus asuntos. Un Myung y Jeon Hye se miraron el uno al otro y siguieron su ejemplo. Mientras tanto, el anciano Jo se había calmado un poco y preguntó a Wi en privado. Comillas. ¿Qué clase de persona es esa? Wi levantó una comisura de los labios. El anciano Jo era uno de los líderes de la banda de mendigos. Puesto que reconocía al rey del puño, debía saber quién era Wi. No dudó en responder a la pregunta del anciano Jo. Había algo que Kale le había dicho que dijera en caso de una situación similar. Wi abrió la boca. Lleva una placa de oro. Doko-chan, que había mantenido los oídos abiertos para fingir que no escuchaba, meditó las palabras, sin saber qué significaban. Pero el anciano Jo comprendió el significado de inmediato. Rey del puño. Pekín, Beijing. Una placa dorada. La voz del anciano Jo tembló ligeramente. ¿Estás seguro de que su apellido es Kim? Solo aquellos que poseían la sangre real de la familia real podían llevarlo. Un hombre del palacio imperial. En otras palabras, alguien con la sangre real de la familia real. Siguiendo las órdenes de Kale, que técnicamente también estaba autorizado por el emperador, Wi dijo la verdad tal como era. Sí, él tiene un nombre diferente. Luego añadió suavemente. No responderé a más preguntas. Kale hizo su primera demanda al emperador. Quería un estatus seguro y confiable para usar aquí. El emperador sugirió la forma más segura y Kale aceptó gustosamente esa propuesta al obtener la placa de oro. Asterisco. Un pequeño pueblo cerca del monte Wang. Todos los alojamientos estaban llenos de gente. La puerta de la más pequeña de ellas se abrió, y Kale entró.